Una historia oculta. La guerra entre el gobierno y la mafia. Introducción. La historia que nos han contado es solo la superficie. Detrás de los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX existe una red de poderes ocultos, guerras encubiertas para mantener el control de la conciencia humana, hechos que conectan la mafia estadounidense, la CIA, Fidel Castro, la élite regresiva y la intervención de fuerzas galácticas. Este artículo revela la narrativa congruente que la historia oficial oculta. 1. Cuba, paraíso de la mafia y escenario del control. Durante la dictadura de Fulgencio Batista, Cuba se convirtió en un paraíso para la mafia estadounidense. Casinos, hoteles y prostíbulos eran administrados por personajes de la mafia, mientras que jueces, congresistas y políticos estadounidenses eran sobornados y podían satisfacer impunemente sus deseos más perversos en la isla. La mafia buscaba aprovechar la cercanía geográfica de Cuba a Estados Unidos para influir indirectamente en el gobierno estadounidense, estableciendo un centro de control desde la isla. Este auge del poder mafioso provocó una guerra entre la mafia y el gobierno de Estados Unidos, que veía en Cuba un riesgo estratégico para mantener su soberanía y control político interno. 2. Fidel Castro, el líder preparado por la CIA. Ante la expansión del poder mafioso, la CIA decide intervenir indirectamente. Fidel Castro es preparado como un líder nacionalista que sustituya a Batista, bloqueando la influencia de la mafia sobre el gobierno estadounidense. Es presentado internacionalmente como un joven idealista y democrático por la prensa norteamericana, especialmente por Herbert Matthews del New York Times. La caída de Batista abre el camino a Fidel, quien asegura que la mafia no pueda retomar el control desde Cuba. La isla deja de ser un paraíso para los mafiosos y se convierte en zona inaccesible para la manipulación de políticos estadounidenses. 3. JFK y la mafia, el poder desde adentro. John F. Kennedy llegó a la presidencia auspiciado por sectores de la mafia estadounidense, que buscaban colocar a un aliado dentro del gobierno. Este apoyo estratégico permitiría a la mafia infiltrarse en la administración de los Estados Unidos, asegurando que sus intereses fueran protegidos desde adentro. JFK, sin embargo, intentó ciertos movimientos que amenazaban el control de la élite regresiva, especialmente regresar el dólar al patrón oro y la exposición de la existencia de seres extraterrestres. Su asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de la necesidad de la élite regresiva restablecer el control sobre la mafia, el gobierno estadounidense y la civilización. 4. JFK y la Bahía de Cochinos. Manipulación fallida. La élite regresiva, ahora concentrada en influir en la política interna, logra que JFK autorice la invasión de la Bahía de Cochinos. Sin embargo, la operación fracasa porque Fidel estaba avisado. Este fracaso sirve como herramienta para manipular políticamente a JFK, pero el presidente no era fácilmente controlable. Como resultado, Fidel se alía con la URSS para justificar el embargo a Cuba y así no vuelva a servir como sede de la mafia. 5. Repercusiones en la República Dominicana. Evitar la repetición de lo ocurrido en Cuba. La historia de Fulgencio Batista y su salida precipitada de Cuba hacia 1959 no solo marcó el destino de la isla, sino que también tuvo ecos directos en la República Dominicana, donde la élite regresiva y los poderes oscuros observaban con interés la región del Caribe. La llegada de Batista al país mostró cómo la manipulación de gobiernos desde el poder invisible podía extenderse más allá de fronteras, afectando la estabilidad de naciones enteras. A. Influencia de las élites regresivas y dictaduras vecinas. El gobierno invisible observaba cómo se podían replicar los modelos de control del gobierno de Estados Unidos, esta vez desde Dominicana bajo la dictadura de Rafael L. Trujillo, lo que los lleva a planear y ejecutar su asesinato. B. Planes futuros para Dominicana. Para evitar que se repitan episodios similares a los de Cuba, la República Dominicana necesitaba perder su soberanía, llevando a la presidencia, por la vía del fraude, a Joaquín Balaguer, uno de sus títeres, para fomentar la corrupción de sus políticos. Asesinando a la juventud nacionalista para evitar su futuro ascenso al poder, para evitar la pasada experiencia del gobierno de Juan Bosch. Acciones que se ejecutarían en toda Latinoamérica para viabilizar el dominio a través de sus gobiernos títeres. 6. Movimiento hippie y la amenaza a la élite regresiva. En los años 60, el movimiento hippie, con su retorno a lo natural y sus consignas de paz y amor,
eleva la conciencia colectiva global. Este despertar amenazaba la barrera de 7.83 Hz de la resonancia Schumann, que mantiene a la humanidad esclavizada. La Federación Galáctica interviene para impedir una guerra nuclear con el conflicto de los misiles en Cuba, protegiendo la vida en la Tierra y evitando la destrucción masiva. Ante esta imposibilidad de diezmar a la humanidad, la élite aplica el Plan B, asesinato de JFK e iniciando guerras infundadas en Vietnam y Vietcong, enviando a la juventud americana al frente para neutralizar el despertar de conciencia que podría liberar a la humanidad de la esclavitud a su nivel de conciencia al superar la frontera de los 7.83 Hz, en la escala de la resonancia Schumann. 7. Guerras en Asia y control económico. El conflicto en Vietnam genera un gasto excesivo para sostener las operaciones militares y ejecutar el Plan B. Esto obliga a la élite a oficializar el retiro del dólar del patrón oro, controlando la impresión de dinero para financiar sus proyectos encubiertos. Recolectar oro de distintos países, para comprar a los Anunnaki moderna tecnología bélica. Asegurando el control energético global, a través del dólar y el petróleo por imposición de la corrupción y el poder militar si era requerido. 8. Conexión final, control global y liberación bloqueada. De este modo, se revela una estrategia multinivel de la élite regresiva. Fidel en Cuba, bloquean la mafia y sirven como centro de vigilancia geopolítica. JFK y Vietnam, eliminan obstáculos y frenan la expansión de la conciencia colectiva. Economía y oro, financian tecnologías avanzadas de control. Resonancia Schumann, la barrera de 7.83 Hz mantiene a la humanidad bajo control a su nivel de conciencia. Federación Galáctica, evita la destrucción nuclear, obligando a la élite a cambiar estrategias y aplicar planes indirectos. Conclusión. La historia oficial es solo la superficie. Al conectar mafias, CIA, Fidel, JFK, Vietnam, la élite regresiva y la influencia galáctica, se revela un plan sistemático de control global, donde los movimientos humanos más pacíficos y conscientes se convierten en una amenaza para la élite, y cada conflicto, asesinato y decisión política tiene un propósito más profundo en este tablero de poder sobre la humanidad en la superficie del planeta Tierra. Este audio fue extraído de nuestro sitio web, arcangelrafael.me.